Queridos colegas, señor presidente, en primer lugar me gustaría, señor presidente, si usted es tan amable, dándole cumplimiento a lo que usted ordenó, a por favor, si los asesores de gobierno, incluyéndole usted, querido compañero, si se retira, por favor, gracias. En segundo lugar, yo quiero hacer una claridad, porque creo que se está generando aquí un malentendido frente a la interpretación del reglamento. Presidente, si usted considera que es necesario retirar una representación, que es una maqueta y es una forma de argumentación, y usted lo considere respetuoso, pues yo no tengo ningún inconveniente si usted quiere retirarlos, y cuando yo toque ese punto en particular, usted me dé las garantías para yo poder hacer la representación con mi maqueta de la situación de la ciudad. Eso es lo único que está ahí. Ahí no, si ustedes consideran una burla hacer una maqueta de lo, pues en nuestra opinión, nuestro argumento, pues lo consideramos. Claro, por favor. No, venga, yo creo que hay que darle garantía a todo. Le pregunté a la administración, como dice el artículo, si ellos se sentían incómodos, porque hay que darle las garantías. Ellos me dijeron que no, y por eso inclusive le di la palabra a los colegas si alguien estaba en desacuerdo con la representación que usted tenía para poder hacer su debate. Muy por bien. eso he tratado de ser completamente garantista. No, porque mi intención no Listo. es… Pero mi arranquemos el debate, intención no colegas, es, no mi vamos a… intención, presidente, no es polemizar frente a una maqueta de lo que cualquiera puede salir a ver en la calle, simplemente voy a utilizarla como una forma de explicar lo que voy a explicar, simplemente quería tener esa claridad. Entonces vamos. Arranquemos con el tiempo para el colega, para el colega Quintero, son 60 minutos por cada proposición. Por cada proposición o por el Partido Verde hay dos que se van a juntar y serán 60 minutos para las dos proposiciones. Entonces arranquemos con la bancada del Partido en Marcha. Mucha sociedad. Pues es la responsabilidad que tiene el alcalde de Bogotá en cuanto al tema de basura y pues no funciona. El tema de las basuras es preocupante. En cualquier calle donde tú pases, basuras por todos lados. Antes yo veo más basuras por todos lados, regadas por todos lados. ¿Sucia? Sí, muy demasiado. Entonces, doctora Consuelo, con todo el respeto que usted se merece, hoy a nombre de los ciudadanos sí le queremos preguntar, ¿qué tiene que pasar para que en Bogotá se cumplan las normas? ¿Qué tiene que pasar para que de aquí al 2026 su entidad, la Secretaría de Gobierno y demás, hagan lo que tienen que hacer, y es coordinar todas las actores, a los ciudadanos, a las entidades públicas y privadas, para que Bogotá no sea un nido de ratas? Increíblemente, la persona que habla en ese video soy yo, y eso lo dijimos hace 2 años, precisamente cuando aquí, doctor Ojeda, su antecesora, la doctora Consuelo, presentaba la situación de basuras en Bogotá, y desde ese momento nosotros advertíamos que estábamos en una inminente crisis de basura. 2 años después, seguimos en la crisis, y por eso el primer bloque de mi intervención va a hacer referencia a cómo los antecedentes de este debate podrían reducirse en una palabra, y esa palabra es la negligencia. Hay que recordar entonces que particularmente nosotros, haciéndole un reconocimiento muy especial al equipo, hemos venido discutiendo cómo desde agosto del 2024 era inminente que la administración estaba haciendo una apuesta en mejorar la situación del aseo y las basuras en Bogotá con la solicitud de las áreas de servicio exclusivo. Y ese mismo día nosotros insistimos que el problema de las basuras era mucho más profundo que simplemente las áreas de servicio exclusivo, sino que era un problema integral que incluía a todas las secretarías, en especial a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Cultura, y que era urgente que el alcalde activara a la administración integralmente. Aquí, queridos colegas del Partido Verde, creo que cometimos un error no citando al secretario general, pero esto es un tema de integralidad del distrito. No obstante, como todavía lo somos, hemos sido ignorados, y hoy la ciudad está invadida por la basura.
El 10 de septiembre del 2025, cuando ya era evidente también que las áreas de servicio exclusivo iban a fracasar, le solicitamos al alcalde mayor de Bogotá declarar la emergencia con el objetivo de que tuviera las diferentes alternativas que considerara necesarias para preparar la ciudad ante el inminente fracaso de las áreas de servicio exclusivo. ¿Cuál fue la respuesta suya, señor director, en su momento? ¿Y cuál fue la respuesta del alcalde? Que la tal crisis no existe. Y así llegamos a hoy, el 18 de febrero, donde no hay áreas de servicio exclusivo, donde tampoco hay libre competencia, y lo único absolutamente cierto, independientemente de la corriente política a la que le preguntemos, es que estamos en una crisis de basura. Este no va a ser un debate, colegas, donde nos limitemos a hablar de la SACE o de cómo funciona la SACE o la CRA, no. Aquí todos estos maravillosos funcionarios que nos acompañan saben bien que las políticas públicas se pueden ver desde dos ópticas, desde arriba hacia abajo, de los escritorios hacia la calle o desde la calle hacia arriba. Aquí lo vamos a ver desde la calle hacia arriba y es donde más nos vamos a centrar. Eso que ustedes ven ahí es el iceberg que hoy representa esta administración, porque en particular el alcalde Carlos Fernando Galán se ha limitado a ver la punta del iceberg de la crisis de las basuras y no la verdadera crisis que tenemos. Y por eso, y ahorita lo van a ver cuando ellos hablen, van a insistir a que el problema de Bogotá es un problema de recolección. Es decir, utilizando la maqueta que me querían quitar, como ahorita entran y se llevan esto y no se preocupan más bien por qué la basura está como está. Por eso la tesis de este debate, que arranca de la negligencia de la administración y del alcalde, va a probar cómo tenemos una crisis de basura que es mucho más profundo que simplemente la recolección. Yo también quiero hacer antes una constancia que a mí me parece supremamente curiosa, y es cómo ha existido una mutación en la opinión de cómo la ciudadanía cada vez más reclama el tema de la crisis de basura, de cómo algunos medios reclaman el tema de la crisis de las basuras y cómo aparentemente se ha apagado en algunos climas políticos esta discusión. Entonces simplemente preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya aumentado la planta de contratistas en cerca de 80 a partir de que se empezaron a hacer debates de control político en esta corporación, y cómo eso se ha ido aplacando en la medida en que esa nómina ha venido creciendo, ¿no? Preguntas que uno hace. Pero volvamos a nuestro iceberg. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para entender el iceberg es que la basura se puede entender de dos formas: como un tema de transporte y recolección o como un tema de aprovechamiento. Dicho en otras palabras, aquí hay un tema de transporte, recolección versus aprovechamiento, o dicho de otras formas, hay un tema de economía lineal y economía circular. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras en el esquema lineal lo que se hace es recoger la basura y llevarla al relleno sanitario, en el esquema circular lo que se busca es privilegiar el aprovechamiento, generando menos basura a partir del reciclaje o la transformación que tenemos. En el mundo lo que está de moda y lo que está funcionando con los objetivos de desarrollo sostenible y todo eso, como es en el caso de Canadá, donde hay un modelo descentralizado basado en EPR, Extended Producer Responsibility, y en Holanda, donde lo que se busca es invertir en modelo. En Colombia y en Bogotá tenemos un esquema lineal, donde lo que buscamos es simplemente transportar basura del punto de recolección al relleno sanitario. Y entonces la gran pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿cuál es el modelo que Galán quiere? ¿O cuál es el modelo que Galán le prometió a la ciudad? Porque les voy a contar una historia. Yo defiendo más el modelo de gobierno del alcalde que el propio alcalde, porque nosotros nos elegimos acá defendiendo una cosa que se llama el voto programático, que está en la Constitución, ya que me están sacando normas. Y el voto programático es el programa de gobierno con el cual los candidatos a la alcaldía se inscriben, y yo sí creo en el programa de gobierno de la Bogotá Camina Segura. No tanto en el gobierno, pero sí en el plan de gobierno. Y miremos qué es lo que decía Galán. Por favor. Ahora, tenemos una oportunidad en los próximos 2 años, y es que en mi gobierno vamos a diseñar el nuevo esquema de aseo y también todo el manejo de residuos, porque el tema de relleno sanitario también se va a definir en el nuevo gobierno.
Entonces ahí vamos a trabajar para cambiar, primero, tener mejores herramientas, cumplir la vigilancia y control, y tercero, un componente que es importantísimo en cómo diseñamos políticas de reutilización, de reciclaje más efectivas y cómo logramos que la ciudadanía se monte en ese tren que requerimos de reutilización, de reciclaje. Es decir, que era evidente que el programa de gobierno buscaba privilegiar un esquema de economía circular, o lo que se conoce en el mundo como reciclaje o aprovechamiento. Inclusive eso está en el numeral 4.14, donde habla de que recuperaremos el espacio público del imperio de las basuras, o donde también se habla de que la economía circular será el mejor modelo para seguir durante nuestro gobierno, donde también decían en el plan de gobierno que en los primeros 100 días mitigaremos 100 puntos críticos de residuos. Ojo con esto, eso fue lo que le prometieron a los votantes. Después en el plan de desarrollo se mantuvo esa iniciativa. E inclusive dijeron, vamos a implementar un modelo de gestión integral de residuos sólidos en la prestación del servicio público de aseo que privilegie la economía circular. Esto es una meta, doctora Úrsula, del plan de desarrollo. Implementar un modelo de gestión integral de residuos sólidos en la prestación del servicio público de aseo que privilegie la economía actual. Solamente para que ustedes vean la dimensión de un plan de desarrollo, si el plan de gobierno no se cumple, eso da lugar a una cosa que se llama la revocatoria del mandato. Entonces realmente eso del plan de gobierno sí es importante y hay que recordar lo que los gobernantes prometen, porque con eso es que tenemos que someterlos a control y ese es el control político que estamos haciendo acá. Pero ¿qué pasó en el gobierno? Resulta que en el gobierno se les olvidó la economía circular. Ya la prioridad dejó de ser cómo teníamos menos basura, cómo privilegiábamos el reciclaje, sino más bien cómo gobernábamos lo que podíamos gobernar. Y en lugar de aprovechar la oportunidad que identificaba el candidato Galán en cómo avanzábamos a lo que el mundo estaba haciendo, nos echamos para atrás. ¿Por qué? Porque lo único que hemos visto en esta administración es cómo se prorroga y cómo se garantiza aún más el esquema lineal de transporte y recolección de basura. Y esa negligencia que impidió que Bogotá tuviera o libre competencia o un nuevo esquema de ACE, lo que hizo es que hoy tengan que gobernar con lo que pueden. Y lo que pueden es mantener el modelo antiguo, que es el modelo lineal, que entre otras cosas va en contravía de los fines del Estado que están en nuestra Constitución, del ambiente sano, etcétera, etcétera. Y en esa gran contradicción entre el candidato Galán y el alcalde Galán, tenemos que hacer una salvedad en esto, y es dónde está el negocio. Porque resulta que acá, mientras los operadores privados lo que buscan es entender dónde está su utilidad, es decir, cómo se les mejoran los márgenes de contribución en el esquema de transporte de basura, el relleno sanitario, los recicladores tienen que depender su subsistencia de lo mismo. Aquí yo siempre veo cómo la discusión es cómo le transfieren el componente de aprovechamiento de la tarifa, señor director, a los recicladores, cuando ustedes ignoran que esa gente maravillosa que está en las calles tratando de mejorar esta ciudad, que son los recicladores, garantizan su subsistencia, es de lo que le venden a las bodegas. Y las bodegas de reciclaje son las que definen el precio unilateralmente y son las que definen las condiciones de compra y son las que definen además si tienen o no tienen seguridad social, y por ellos nadie habla. Y por eso dentro de esta discusión, donde en últimas los recicladores tienen que hacer lo mismo que hacen los operadores de ir a la bodega de reciclaje y vender el reciclaje, brillan por su ausencia. Yo les agradezco si bajan un poquito los cartelitos, presidentes, que yo no los alcanzo a leer y si me desconcentran cada vez que suban y bajan. Me muero de la pena, pero es que no los veo. Y déjeme actualizar registro, perdón, colega Quintero. Sí, me baja el tiempo, porfa. Sí, deténganle el tiempo al colega Quintero y por favor bajen los carteles. Yo les agradezco que por favor tengamos orden en el recinto para que tengamos un buen desarrollo del debate. Secretaria, actualicemos registro. Para actualización de registro, honorable concejal Andrés Giovanni Barrios Bernal, honorable concejal Andrés Ernesto García Vargas. Ha sido actualizado el registro. Continúe, colega Juan David.
Entonces, como les estoy diciendo, el alcalde Galán no pudo avanzar en un esquema de economía circular, no pudo darle privilegio al tema del reciclaje, sino que le tocó mantener el tema de economía lineal, sobre todo víctima de este esquema de incentivos perversos. Pero hay que preguntarnos qué debería ser un gerente público, qué debería ser un buen líder ante esta coyuntura. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar la teoría de la administración pública. Los seres humanos nos movemos por incentivos y los gobernantes lo que tienen que hacer es diseñar políticas de incentivos para tratar de influir o transformar comportamientos ciudadanos. Vamos a ver qué decía la entonces directora frente a este tema de los incentivos. Sino un sistema de cazarregueros, que vamos a tener unas cuadrillas especializadas para ir a recoger ese reguero y mejorar la condición de limpieza de la ciudad. Sobre eso he tenido algunos criterios en contra, porque me dicen eso es acostumbrar a la gente a que haga los regueros porque usted va y se los recoge. Está citando literalmente a la directora de la UASB entonces, la doctora Consuelo, parte de la administración Galán. La propia administración decía, la política de cazarregueros puede ser un incentivo perverso porque en lugar de hacer que la gente sea más ordenada, va a generar es más desorden. Dicho en otras palabras, entre más le recoja usted el desorden al cochino, más cochino va a ser. Eso decía la directora de la UASB. Y además, el esquema lineal que Bogotá tiene privilegia, entre más basura haya en las calles y más basura se lleva a los rellenos sanitarios, pues más retribución va a haber del esquema económico detrás del modelo. Entonces, tanto el esquema financiero crea un incentivo perverso como la propia operación que estaba advirtiendo la doctora Consuelo. Es decir, que aquí, fuera de cualquier duda razonable, estamos ante la creación de un incentivo perverso. ¿Qué debería ser un buen gerente? Acabar los incentivos perversos. Para eso no hay que hacer un doctorado, es obvio, es matemática básica. Pero adivínense, aquí pasa lo que yo denomino la suerte de Galán o el Galán de la suerte. Porque resulta que en febrero de este año, señor director, usted mismo dijo acá en varios debates que Bogotá iba a entrar a un esquema de libre competencia, que era inevitable, que eso era lo que iba a pasar, que porque lo de las ACE había fracasado por X o Y motivo que no es sujeto de discusión en este debate. Y entonces ahí tenemos, y hago esta representación con mucho respeto, pero es la forma para que ustedes me entiendan dónde está el problema de esta administración. Y es que el mejor escenario para el alcalde es no tener que tomar decisiones. Porque, por ejemplo, si hablamos de los antecedentes del alcalde Galán, cuando hablamos del carril exclusivo de la carrera séptima, después de que lo anunció el 13 de mayo del 2025, se echó para atrás. Después de que trajeron aquí la reforma tributaria 2 veces, se echó para atrás. Después de que trajeron la rolita, se echó para atrás. Ahora dicen que la van a volver a traer. Y así podríamos dar ejemplos y ejemplos y ejemplos. La ciclorruta de la 50, concejal Onzaga. Todos esos son ejemplos de cómo esta administración lo que busca y lo que aparentemente desea es no tener que tomar decisiones. Y adivinen, la suerte pasa. La Corte Constitucional sacó un auto de unos ciudadanos preocupadísimos. Oh, sorpresa, la administración no sabía nada, donde básicamente le dijo: le voy a ordenar a la CRA, que es una entidad del gobierno nacional, que expida un régimen transitorio, ojo con esto, de 2 años. Diría uno, ¿cuánto le queda al alcalde en su gobierno? 2 años. ¡Qué casualidad!, ¿no? Pero bueno, las casualidades pasan, dirían por ahí. Pero además dijo, usted tiene que insistir en las ACE. Y el alcalde, sí, pues claro, yo tengo que insistir en las ACE. Pero adivinen qué hay ahí. Las ACE no dependen del gobierno distrital, dependen es que el gobierno nacional expida una nueva reglamentación de un marco tarifario y que además el gobierno nacional después les apruebe las áreas de servicio exclusivo. Es decir, básicamente el alcalde no tiene que hacer nada los próximos 2 años porque la pelota es del presidente Petro y su gobierno, si queremos hablar de ACE. Y si queremos libre competencia, que es la alternativa que usted nos estaba presentando hasta hace un mes, no,
tampoco se puede porque la Corte Constitucional dijo que la libre competencia no protegía los derechos de los recicladores. Entonces, básicamente, al alcalde que le encanta tomar decisiones, solamente puede tomar una decisión. ¿Y es cuál? No hacer nada. Es decir, prorrogar los contratos de aseo. Esa es la lógica y ese es el mantra que tiene esta administración. Entonces, queridos amigos, vamos a tener 2 años mágicos que básicamente se van a reducir en que el próximo alcalde resuelva. Porque la primera crisis que va a tener el próximo alcalde o alcaldesa va a ser la crisis de basuras de Bogotá. Entonces, no solamente estamos desaprovechando la oportunidad en avanzar en la economía circular, sino que además estamos pateando la bolsa, estamos pateando la bolsa otros 2 años para que sea la nueva administración la que sí tenga que tomar decisiones. Pero sigamos. Y mientras tanto, Bogotá está limpia. Yo creo que no. No sé si alguien se atreve a decir que sí. Pero ¿por qué Bogotá no está limpia? Vuelvo a mi iceberg. Porque seguimos viendo la punta del iceberg y no la magnitud de la crisis completa. Y aquí hay que entender un poco cómo funciona la calle y cómo funciona la basura. Y quién tiene que recogerla. Y entonces aquí, queridos colegas, la administración del alcalde Enrique Peñalosa, que fue la que firmó los contratos, como bien me hizo saber el alcalde, que entre otras vainas, señor secretario de gobierno, lo invitamos. Yo mismo le escribí por el chat y adivinen qué me pasó. Me dejó en visto. Pero creo que no solamente me pasa a mí, y no hablo por los colegas concejales, creo que también por aquí a veces pasa. El alcalde Peñalosa firmó los primeros contratos, los contratos que existen, y ¿quiénes eran los responsables de recoger los puntos críticos y los puntos de arrojo clandestino? Mayoritariamente los operadores. Lo mismo ocurrió en la administración de Claudia López. ¿Y qué pasó en la administración del alcalde Galán? Que ya no solamente serían los operadores quienes tendrían que recoger el reguero, sino también Aguas Bogotá. Y aquí entra Aguas Bogotá a jugar en esta ecuación. Pero la gran pregunta es, ¿por qué antes sí alcanzaba y ahora no? ¿Qué cambió? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando uno tiene un esquema lineal, entre más basura haya, mejor es? Era evidente que Bogotá iba a crecer en su producción de basura, era evidente que iba a generarse más basura y que eso nunca va a alcanzar. Pero entonces llegamos a la gran disyuntiva que yo siempre me he preguntado, ¿hay o no hay una crisis de basura en Bogotá? Y ahí es donde esta administración todo el tiempo dice que no, pero el alcalde, además curiosamente apenas nosotros anunciamos los debates de control político, empieza a tuitear todo lo que hace en tema de basuras, incluso anuncia 35 camiones, quizás 34 porque ayer se chocó uno, 34 camiones para recoger la basura. Pero entendamos cuál es el esquema de Galán, colegas y queridos amigos de la administración. El reguero en Bogotá, y ahorita hacemos la distinción específica de quién lo recogen los operadores, lo recogen las adiciones que le hicieron a los operadores y además lo recoge Aguas Bogotá. Entonces, señor presidente, usted ahorita que mande a recoger mi maqueta, seguramente nos tendrá que decir que la inversión que han hecho entre las prórrogas que denunció aquí la concejal Heidi de casi 36.000 millones de pesos, más los contratos interadministrativos que han hecho entre la UAESP y Aguas de Bogotá, que sumas casi 57.000 millones, son precisamente para recoger adicionalmente el reguero que los operadores antes hacían. Es decir, colegas, que esta administración ha metido la bobadita, y ustedes recicladores para que lo sepan, de 92.000 millones de pesos aproximadamente para recogerle el reguero a los cochinos. Y la apuesta de esta administración es gastarse lo que cuesta un centro de la felicidad recogiendo la basura a los cochinos, pese a que reconocen que eso es un incentivo perverso, como hizo la doctora Consuelo en estos micrófonos. Y ahí viene una gran pregunta. Yo no puedo creer todavía que el sueño de Petro
de tener un operador público se lo vaya a cumplir Galán. Porque yo sí quiero reivindicar algo del presidente Petro, queridos colegas del pacto. Por lo menos el presidente Petro sí empezó a hablar de un esquema de economía circular con basura cero. Su implementación fue un desastre, pero por lo menos lo empezó a hablar. Lo que sí fue absolutamente desastroso fue haber tratado de convertir Aguas Bogotá en la nueva EDIS y tratar de entregarle la recolección de la basura a una empresa pública absolutamente ineficiente. Pero por derecha, lo que el alcalde Galán está haciendo, invirtiéndole 100.000 millones de pesos prácticamente, 57.000 millones de pesos vía contratos interadministrativos a Agua Bogotá, es empezar a revivir la EDIS. Porque las fuerzas especiales de Galán para recoger el reguero van a ser los señores de Aguas Bogotá. ¿Y esto cómo funciona? Una vez sacan la basura, y por eso es la importancia de mi maqueta, donde ustedes ven el número 1. El número 1, cuando sabemos de quién es, de qué predio, inmediatamente ese número 1 se lo tiene que recoger el operador, porque tiene dueño y se cobran la tarifa. Pero lo que son los arrojos clandestinos, es decir, que no tienen dueño, o los puntos críticos, que son arrojos clandestinos que se convierten masivos, considerando, doctor Ojeda, y esto es un término que le aprendí a usted, de que la basura es un imán. Entonces, si usted saca una bolsa de basura mal, van a venir otros y van a venir otros hasta que esto se convierte en una avalancha. Eso lo tiene que recoger en teoría el operador, pero ya no. Ahora Aguas Bogotá y el alcalde Galán van a tener unas fuerzas especiales tanqueadas con casi 60.000 millones de pesos para que vayan a recoger lo que tenía que recoger el operador, o mejor, lo que no tendrían por qué recoger, porque eso no debería existir, como vamos a ver más adelante. Y ahí es donde hacemos una pregunta gigante, o varias preguntas. Cuando tenemos 3 entidades, qué pena, presidente, si me regala un poquito de silencio de parte suya. Por favor, un break para actualizar el registro del doctor Cepeda, por favor, gracias. Para actualización de registro, honorable concejal Julián David Rodríguez Astoque, honorable concejal Darío Fernando Cepeda Pérez. Ha sido actualizado el registro. El agua de vida. Continuemos. Entonces, esas fuerzas especiales de Galán que están tanqueadas con 60.000 millones de pesos, ¿qué representan al final del día? Entonces, volvamos a escuchar a la doctora Consuelo, por favor. Sino un sistema de cazarregueros, que vamos a tener unas cuadrillas especializadas para ir a recoger ese reguero y mejorar la condición de limpieza de la ciudad. Sobre eso he tenido algunos criterios en contra, porque me dicen eso es acostumbrar a la gente a que haga los regueros porque usted va y se los recoge. Yo no sé, doctora Úrsula, usted qué opine, pero yo creo que es absolutamente evidente que meterle 50.000 millones de pesos a Agua Bogotá no son cazarregueros, sino super cazarregueros, doctor Uzcategui. Es que aquí antes a la doctora Consuelo le decían de todo, y 1000 problemas seguramente tuvo, pero le decían que la lógica de poner cazarregueros era absurdo, que eso no tenía que hacerse, que eso era un incentivo perverso, que eso iba a fomentar el desorden, bla, 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 bla. La cambiaron y la sacaron. Listo. Pero hicieron exactamente lo mismo. Ahora no tenemos unos 300 o 400 cazarregueros, sino tenemos convenios interadministrativos por 60.000 millones de pesos para tener super cazarregueros. Y la propia directora dice que eso es un incentivo perverso. Pero siempre pensemos como niños para entender la raíz de los problemas. La ley número 4 de educación, que le dicen los papás a los hijos, dice esto: padre que limpia el desorden, el hijo crecerá pensando que otros pueden asumir sus responsabilidades. Si usted le recoge el reguero a los cochinos, usted lo único que le está diciendo es: siga ensuciando, que nosotros le resolvemos el problema.
A mí me enseñaron que si yo quería tener mi cuarto organizado, tenía que organizarlo yo, no que iban a contratar más manos para que me arreglaran el cuarto, porque esto es un incentivo perverso que nunca va a terminar. Y esa es la apuesta para pasar los 2 años, para que la gente aparentemente vea una mejora en las basuras, eso no le afecta a la popularidad del gobierno ni del alcalde, y mientras tanto el problema lo único que hace es seguir creciendo. Y nuevamente yo pregunto, señora veedora de la contratación, usted que nos acompaña el día de hoy, ¿acaso eso no es detrimento presupuestal? ¿No es detrimento presupuestal que aquí los operadores, inicialmente en los contratos iniciales prorrogados, las adiciones que les otorgaron por 30.000 millones, creo que es, y además de eso un convenio interadministrativo por varios convenios interadministrativos por cerca de 57.000 millones para hacer exactamente lo mismo? ¿Eso no es detrimento patrimonial? Además, ¿cómo va a garantizar esta administración cuando se vaya que Aguas Bogotá no se va a politizar? Porque si el doctor Jean Lisser fuera a ser director toda la vida, pues no tengo ningún problema. Pero mientras tanto, doctor Jean Lisser, ¿cómo vamos a garantizar que su sucesor no va a politizar como lo hicieron con la EDIS o como lo hicieron con Aguas Bogotá antes de que usted llegara? Y además, ¿cuánto representa 60.000 millones? Perdón, es más, casi 100.000 millones. Eso es lo que representa un centro de la felicidad. Entre otras cosas, secretaria de Hacienda, que por ahí estaba, eso representa el CFE de San Bernardo que no se ha podido construir, o el CFE de Gibraltar, o el velódromo y todos estos proyectos sociales que la ciudad necesita. ¿Dónde está la política de austeridad del distrito que tanto pregonan? ¿Por qué no alcanza ni alcanzará la lógica en la que piensa esta administración? Porque tenemos un esquema basado en generar basura y ellos lo que están haciendo es insistir en él para pasar de agache los 2 años. Pero ahí viene la gran pregunta, solamente tengo 1 hora. ¿Por qué Bogotá está sucia? Señor secretario de Cultura, mira, el pensador de Rodín creo que es, ¿por qué está sucia? Y ahí es donde voy a utilizar la maqueta que me querían quitar para explicar cómo funciona esto en la calle. Porque es importante no solamente que vean la bolsa allá, sino se pregunten por qué la bolsa está afuera. Y ahí es donde nosotros hemos denominado o hemos creado lo que llamamos la parábola de la bolsa. ¿Y qué es la parábola de la bolsa? Cuando uno saca la basura o el ciudadano saca la basura, la pregunta del millón es ¿por qué la saca a la hora que quiere? ¿Por qué la saca donde quiere? ¿Cuál es el procedimiento mental para sacar la bolsa? ¿Cuál es el incentivo que se genera? Y ahí tiene razón usted, doctor Ojeda, que los contratos dejan un margen demasiado alto para la recolección, 8 horas en algunos espacios. ¿Se puede corregir eso en la prórroga, por ejemplo? Y si no, ¿cómo lo arreglamos? Pero después que viene la bolsa, cuando la bolsa está en la calle, ¿por qué ya no se utilizan los chuts? ¿Por qué se confunde el andén con el chut? O quizás aún peor, ¿por qué se confunde la caneca urbana con el chut de basura y todo el mundo saca la basura donde se le da, excúsenme el término, pero la gana y no pasa absolutamente nada? ¿Qué pasa con los habitantes de la calle, doctor Angulo? ¿Qué pasa con el procedimiento de los recicladores? Que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los vectores, doctor Gerson? ¿Dónde están las alertas con el tema de vectores en esta ciudad? Yo tengo ya colección de fotos de chulos, me voy a ganar un premio de National Geographic de las especies que he encontrado. Y si ustedes ven esa parábola, el último punto, concejal Uzcategui, el último punto es la recolección. Si nosotros realmente quisiéramos entender por qué Bogotá está sucia, tendríamos que preocuparnos primero por todo lo que está antes de esos camioncitos para poder hablar realmente de por qué Bogotá está sucia. Y entonces vamos a entrar a desmenuzar esto, y esto es la parte más importante del debate. Así que si no estaban poniendo atención, ahora es que hay que poner atención. La sacada de la bolsa. ¿Por qué los horarios son como son, doctor Armando? ¿Por qué en las prórrogas esos tiempos no se cambian? Así como tuvieron al ciudadano preocupado para que les prorrogaran
o les crearan el régimen de transición de 2 años, ¿por qué esta administración no ha instaurado ni una sola acción judicial diciendo que hay que actualizar las órdenes de la Corte Constitucional en materia de dejar la basura horas y horas en el espacio público? Miremos, por ejemplo, qué hace la Secretaría de Gobierno en materia de sanciones. Ya les voy a mostrar las cifras. ¿Dónde está la policía con sus comparendos ambientales que el concejal Espinosa denunció ayer que no tienen talonarios? ¿Dónde están los alcaldes locales además de haciendo política? ¿Dónde está la cultura ciudadana? Por ahí también vi al secretario de Cultura que no sé qué se me hizo, pero sé que está por ahí. Estás tú, bienvenida. Miremos el tema de los comparendos, por ejemplo, para que miremos. Desde el 2017 al 2025, 2017 es importante porque resulta que la norma de comparendos, la facultad para que esta administración ponga orden, ¿saben hace cuántos años existe? Hace 10 años. Y en esos 10 años, y esto no es solamente la administración Galán, sino las 3 últimas administraciones, yo creo que han fracasado en este tema, han puesto apenas 13.400 comparendos ambientales por malas prácticas o medidas correctivas, como ellos lo llaman. Pero ojo con esto. Miren la administración Galán. En el 2024, mientras la administración de Claudia López en su último año impuso 2.500 comparendos aproximadamente, la administración Galán bajó a 1.300. Y en el 2025 subió a 2.400, y ahí van. Yo solamente les hago una pregunta. Una ciudad de aproximadamente 10 millones de habitantes, que entre otras cosas esto incluye a los colados, ¿no? Esto también incluye colados de Transmilenio. Es el secretario que no, de pronto no. Pero si estos son solamente medidas correctivas en una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿ustedes creen que 2.000 o 13.000, por poner la cifra alta, son suficientes? ¿Ustedes creen que esta imposición realmente genera un incentivo para que la gente no sea cochina en Bogotá? Y entonces dirán, porque esa es la respuesta que nos va a dar el secretario, que hay una cantidad de trabas jurídicas que impiden que se pongan los comparendos, que no hay comparenderas, etcétera, etcétera. De pronto es verdad. Pero ¿dónde está, por ejemplo, esta administración? Y entre otras cosas, el secretario de Seguridad, yo creo que estaba citado, ya no lo veo, señor presidente. ¿Dónde está una modificación al Código Nacional de Policía? Sí, yo no sé si me paran el tiempo, ¿el secretario de Seguridad no está? Ah, hay un delegado, bueno, está bien, no entremos en eso, hay una delegación. Lo importante es lo siguiente, la administración del alcalde Galán es la segunda autoridad política del país. ¿Dónde hay una iniciativa legislativa como la que anunciaron ayer para modificar la imposición de comparendos? 2 años y no se hizo absolutamente nada. Yo lo dije en agosto del 2024, que estos esquemas de sancionatorios no funcionaban y no ha pasado nada. Pero quizás viene algo supremamente doloroso que voy a avanzar rápido por temas de tiempo. Aquí les pido muchísima atención. Rueda video, por favor. Ahí ven literalmente a los habitantes de la calle consumiendo en todo el espacio público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La basura es el comienzo de la crisis, porque entonces rompen las bolsas, después de que rompen las bolsas van y las venden en las bodegas de reciclaje que quedan aquí, y con lo que ganan vienen y consumen en la misma olla. Ese es el problema. Entonces, el tema de la basura es mucho más que el cambio del esquema de basura. Le voy a pedir al subsecretario de Seguridad, por favor, si es tan amable, se siente donde está la administración, o sea, aquí cerca, porque esto es muy doloroso. Esto que yo voy a contar acá, y lo voy a hacer a nombre propio, no de las personas que me llevaron a esta olla, para que ustedes vean el drama humano y macabro que tiene esta ciudad. Aquí, señor secretario de Integración Social y señor secretario de Gobierno y miembros de la administración, hay un incentivo perverso, hay una cadena de instrumentalización perversa e inhumana de los habitantes de la calle. Usted, doctor Angulo, hizo un censo que dijo
que existen 10.478 habitantes de la calle con un aumento del 10% en los últimos 7 años, que es el conteo más alto en Bogotá de los últimos 28 años, pero que además se aumentó el porcentaje de habitantes de calle que se dedican al reciclaje como principal fuente de ingresos. Ojo con esta cifra, del 39,7 en el 2017 a cerca del 47%, es decir, la mitad de los habitantes de la calle en Bogotá obtienen su subsistencia del reciclaje o el tema de las basuras. ¿No amerita eso una discusión para entender cuál es el drama que están viviendo estos ciudadanos y esta población vulnerable? Concejal Osaga, yo lo vi con mis propios ojos. Y la número 2 que ustedes ven en la maqueta que me querían quitar, dice ahí que los habitantes de la calle, cuando rompen las bolsas, no hacen la separación y la clasificación completa, sino lo necesario para que en las bodegas les paguen y con eso que recogen puedan ir a la olla a comprar el vicio y en la misma cuadra consumen. Y eso es lo que está pasando en San Bernardo. Y esta administración ha preferido encerrar a los habitantes de la calle en unas pocas cuadras, permitiendo que esto ocurre, en lugar de realmente decir y reconocer que detrás del microtráfico, detrás de la inseguridad de esta ciudad, hay una instrumentalización de los seres humanos más vulnerables de esta ciudad. Y a mí sí me duele que esta haya sido la respuesta de la administración. A mí sí me duele que en esta ciudad, mientras decimos que somos una economía más grande que casi todos los países de Centroamérica, que esta supuestamente es la economía que jalona el desarrollo de Colombia, la respuesta de integración social sea que no tienen competencia sobre el manejo, control o disposición de residuos sólidos. En consecuencia, durante el 2024, 25 y 26 no ha suscrito ni celebrado convenios interadministrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí le pido a usted, señor delegado de la Personería, que inmediatamente se instale una mesa para verificar cómo los habitantes de la calle están siendo instrumentalizados. Cómo detrás del consumo de las ollas en Bogotá y detrás de parte del reguero en Bogotá está un incentivo perverso para que ellos rompan las bolsas, hagan el reguero y vayan y consuman en las ollas. Pero además en esta sociedad que a veces pues sale y pareciera que es indolente, nos preocupa más el reguero que el drama humano que tienen estos habitantes de la calle. Vean la bolsa, lean la bolsa. Porque en lugar de reconocer la crisis, nos limitamos simplemente a solo depositar papel, cartón, como ustedes pueden ver en esa bolsa. ¿Dónde está integración social? Aquí existe un programa, doctora Lucía Bastidas, que usted conoce bien, que se llamaban Los Ángeles Azules. Y aquí la integración social no se limitaba simplemente a abrir albergues, sino que acompañaba todos los días y todas las noches a los habitantes de la calle para darles alternativas, para que salieran adelante de esa condición en la que están. ¿Qué pasó con Los Ángeles Azules? Pero además, ¿dónde está la Secretaría de Seguridad? ¿Dónde está la Secretaría de Seguridad demostrando esto que yo estoy diciendo? Y hago yo la denuncia para que ningún ciudadano esté en peligro. Porque casualmente cuando yo hice esta denuncia en un medio de comunicación, la respuesta del alcalde no fue ir a entender cómo funcionaba el tema de las ollas y los habitantes de la calle, sino llamar a ese medio de comunicación a decir que por qué sacaban al concejal Quintero. Ahí tienen las cifras, del 39 al 46% de los habitantes de la calle, cerca del 50% se dedican a formas de aprovechamiento para vender reciclaje, recibir unos recursos e ir a consumir en las ollas, en las narices de esta administración. Y después viene el tema de los recicladores, que también son víctimas de un sistema mal inventado y concebido. Yo, por ejemplo, quisiera saber, doctor Armando, que estoy seguro que usted sí ha ido, lo invito a que vaya conmigo al barrio Ramírez, aquí en el centro de la ciudad, y le pregunte a los recicladores de qué viven. Porque ustedes se rasgan las vestiduras y siguen haciendo política de los escritorios diciendo que los recicladores viven de la
tarifa de aprovechamiento, o perdón, del componente de aprovechamiento incluido en la tarifa, cuando realmente solamente el proceso burocrático para que reciban 80.000 pesos, y ustedes no me dejan mentir, se demoran entre 80 a 120 días para que les paguen 80.000 o 90.000 pesos. Los recicladores no viven de eso, señor director de la UAESP. Los recicladores viven es de ir a las bodegas y vender el reciclaje. Pero esta administración, y perdónenme el término, antes de que me saquen el reglamento, pero es tan miope que ni siquiera entiende cómo funciona el mercado. Y no se han dado cuenta que hace unos años las bodegas de reciclaje les recibía el papel, el cartón, el Tetra Pak, y ahora ya no se las recibe, sino les exige que hagan una segunda clasificación que tienen que hacer en el espacio público para que les puedan comprar. Y además establecen unas cifras dependiendo de la conveniencia de ellos y del mercado. Y entonces los recicladores tienen que ir de bodega en bodega tratando de tener el mejor precio. Y entonces sale la respuesta de la Secretaría de Gobierno a sacar un decreto diciendo no más reciclaje en el espacio público sin entender las dinámicas propias del mercado. Y observemos las dinámicas del mercado. Abro estos chalecos y voy sacando bolsitas y voy reciclando el material, cada cosa en su lugar. Porque, como le digo, el archivo va en una parte, la plegadiza va en otra, el plástico va en otra, la basurita va en otra. Entonces cada cosa se recicla y se clasifica. ¿Esto qué quiere decir? Que esa explicación que nosotros tenemos y la, no quiero decir carreta, pero esa carreta repetida, que el reciclaje se reduce a papel con cartón, metal por otro lado, orgánicos por otro, no es lo mismo que les exigen a los recicladores para comprarles en las bodegas, sino que hay una segunda clasificación mucho más profunda. Y estos recicladores, señor director de la UAESP, no tienen dónde hacer esa segunda clasificación porque las ECAs que usted supervisa no son suficientes ni tienen un criterio geográfico operativo racional. Entonces, si usted está en Usaquén, por ponerle un ejemplo, la ECA más cercana puede quedarle en Suba. Y estos son vehículos de tracción humana. Entonces, ¿dónde hacen la segunda clasificación? En los bajopuentes, doctora Lucía Bastidas. Y esta es la realidad de la basura en Bogotá. Por último, llegamos al tema de los vectores. Esto está fuera de control. No solamente las ratas, los chulos, los perros, los gatos. Solo falta que aparezcan caimanes. Y mientras tanto, y ahí sí, después de 5 puntos que deberíamos abordar para entender el tema de las basuras, aparece el tema de la recolección y las prórrogas y las adiciones y los contratos interadministrativos. Porque realmente, queridos colegas, la lógica de esta administración es seguir insistiendo en la punta del iceberg y no en el iceberg en su conjunto. La lógica de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, a partir de sus adiciones, de sus prórrogas, de sus salidas en los medios de comunicación minimizando este problema, esta crisis, esta situación que tenemos, ha sido insistir en la recolección. No hay un manejo de vectores, no hay un manejo real del tema de los recicladores y cómo trabajamos de la mano con ellos, pese a que lo dijeron en el plan de desarrollo, de que lo dijeron en el plan de gobierno. Tampoco hay ni siquiera un trabajo, un mínimo de humanidad con el tema de los habitantes de la calle. A mí me gustaría que así como anuncian pasajes gratis, fueran a entender cómo funcionan las ollas. Tampoco hay una capacidad real del distrito en imponer sanciones, en multar a los cochinos. Lo único que realmente hay, como lo he dicho una y otra vez, y como diría la exdirectora Consuelo, es tener más manos para recogerle el desorden a los cochinos.
Mientras esta ciudad, queridos colegas y queridos miembros de la administración, no desempolve lo que dijo en el plan de gobierno, no desempolve lo que dijo en el plan de desarrollo, no vaya al Banco Mundial, por ejemplo, señora secretaria de Hábitat, y vean los indicadores de desarrollo sostenible. No entienda que el problema de la basura no se limita a recoger el reguero, sino evitar que el reguero mismo se cauce. Bogotá va a mantenerse en este reguero crónico, en este desorden, en esta crisis de basura. Así que lo único que le pedimos al señor alcalde, además de que nos responda al chat y acepte las invitaciones de este consejo, es a que trabajemos juntos para salir de esta crisis. Porque yo, secretario de gobierno, sí lamento mucho que usted sabe cuántas mesas de trabajo hemos tenido con el alcalde para hablar de este tema. 0. ¿Ustedes saben cuántas veces el alcalde Carlos Fernando Galán nos ha preguntado por qué nosotros afirmamos que tenemos una crisis de basura? 0. ¿Ustedes saben cuántas veces hemos ido a recorrer el territorio juntos para entender por qué Bogotá tiene una crisis de basura? Nunca. Y aquí hay algunos que seguimos defendiendo y seguiremos defendiendo hasta la saciedad que esta no es la ciudad donde queremos vivir. Queremos vivir en una ciudad feliz, donde todos seamos verdaderamente iguales, habitantes de la calle, recicladores, pero sobre todo como ciudadanos, cuando los funcionarios hagan política pública, en el centro esté la gente y el gobierno de la cuadra, no simplemente las estadísticas y los contratos. Muchas gracias, presidente. Inmediatamente retiro mi maqueta.